¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, como saben y han visto, estamos en una serie de mensajes que tiene como nombre los héroes de la fe. Y en este momento a mí me ha tocado compartir de uno de estos héroes de la fe que es Abraham. Si leemos, voy a leer solamente 3 versículos en el libro de Génesis, capítulo 12, dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Amén. En este pequeño texto, amado hermano, vemos 3 cosas importantes o 3 puntos importantes. Lo primero, vemos en el versículo, en el versículo 1, una orden de parte de Dios a Abraham. Después vemos también en los mismos versículos que esa orden va de la mano con una promesa también hacia Abraham. Y como tercer punto vemos en estos 3 versículos que acabamos de leer la obediencia de este héroe de la fe, ¿cierto? Abraham. Y esta obediencia va de la mano o entrelazada con la fe. Con la fe. Aquí en el capítulo 12 vemos es el llamado que tuvo este varón de parte de Dios. El llamado de Abraham. Porque él se llamaba Abraham, que significa Padre enaltecido. Y más adelante en el capítulo 17, el Señor, nuestro Dios, le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham, ¿cierto? Ahí en la parte donde sale la señal del pacto que habla de la circuncisión. Allí el Señor le cambia el nombre a Abraham y le llama Abraham, que significa Padre de multitudes. Como dije, lo primero que vemos en este versículo es una orden de parte de nuestro Señor. Una orden que le da a Abraham y le dice ahí en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Vete de tu tierra, le dice el Señor. Y más adelante en el versículo 4 vemos que Abraham obedeció esta orden de parte del Señor. Ahí dice, se fue Abraham como le dijo Jehová. Una orden, una promesa y una obediencia de parte de Abraham. Un pequeño consejo práctico aquí. Usted, amado hermano, ¿está obedeciendo la voz de Dios? ¿Usted obedece la voz de Dios cuando el Señor le habla? ¿O usted escucha la voz de Dios? A lo mejor usted va a decir, hermano, pero Dios aquí en esta historia de Abraham, Dios le habló directamente a Abraham. Y también te habla a ti hoy en día. También te habla a ti a través de la Biblia. El Señor te habla, te da órdenes, ¿cierto? Para que tú obedezcas. Para que cumplas el propósito que Él tiene para ti. Para que cumplas el ministerio. Y la palabra lo dice en muchas de sus partes. Yo tengo aquí en 2 de Timoteo un versículo que dice así. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. El Señor Jesucristo, Dios, en su palabra nos manda que debemos cumplir las ordenanzas, los ministerios que Él tiene para nosotros, amado hermano. Debemos ser obedientes a la orden que nos da el Señor en su palabra para cumplir nuestro ministerio. Cada creyente, hermano, cada convertido, cada hijo de Dios debe obedecer la palabra de nuestro Señor. Debe obedecer lo que Él nos manda en su palabra. ¿Y qué nos manda Él? Cuando vino el Señor Jesucristo, Él nos mandó a proclamar,
¿cierto? A predicar. Ese es el llamado de todos los cristianos, a proclamar la palabra. Cada orden que da el Señor, amado hermano, cada orden que Él da en su palabra está avalada por Él mismo. Cada orden que el Señor da está respaldada por Él mismo. Lo vemos aquí en la vida de Abraham. El Señor le dio una orden y esa orden venía de la mano con una promesa, pero esa orden estaba avalada por Él mismo, respaldada por Él mismo. Y aquí, hermano, cuando el Señor da la orden a cada uno de sus hijos, entra la fe, este gran don que el Señor nos ha dado. Y ese don, esa fe debe actuar, amado hermano, en cada uno de sus hijos. Después de la orden que le dio Abraham, va de la mano, como le dije al comienzo, con la promesa. Y de ahí entra en acción la obediencia de Abraham. Y Abraham, como dije, obedece. En el versículo 4 dice que él se fue, como Jehová le dijo. Y ahí, en ese momento, entra en acción, la fe de Abraham. Este rasgo, amado hermano, de la fe, este rasgo espiritual, amado hermano, en Abraham era tan importante para que recibiera las promesas de parte de Dios. Este don era importante en Abraham para poder recibir esas promesas que el Señor le anunció. La fe se convirtió en una de las partes más importantes en el carácter de este varón, de este héroe de la fe, Abraham, para que él recibiera esas promesas. La fe, amado hermano, debe ser una de las partes más importantes también en tu carácter, en mi carácter. Aunque Abraham no era perfecto, Dios lo veía como un hombre justo porque creía profundamente en Dios y obedecía cada una de las cosas que Él le decía. Nadie de nosotros, hermano, usted ni yo, nadie es perfecto. Pero cuando creemos profundamente en Él, en el Señor, cuando tenemos fe en Él y obedecemos a Él, somos justos delante de Él. Qué hermoso, hermano. Pregunta, ¿por qué decidió Dios llevar a cabo su plan por medio de Abraham? ¿Por qué cumplió sus promesas en Abraham? Dios cumplió su plan, amado hermano, y promesas en este héroe, como digo, de la fe, precisamente por esto, por lo que estamos hablando, por su fe. Una fe que era evidente en sus actos de obediencia. Lo vemos en el libro de Génesis, la obediencia que tuvo Abraham a Dios. Y debido a su confianza de Abraham en Dios, procuró de todo corazón hacer todo lo que Dios le ordenaba. Él obedecía en todo, incluso, amado hermano, llegar al punto de sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa, ¿cierto? Claro que el Señor no lo dejó, al final Él proveyó, ¿cierto? Para el holocausto un animal, ¿cierto? Pero el Señor probó la fe de Abraham. Amado hermano, tenga presente que el Señor también probará la fe en usted. Probará su fe. Hermanos, nosotros como hijos de Dios también somos descendientes espirituales de Abraham. En la promesa allí le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. Y como descendientes espirituales de Abraham, ¿qué espera el Señor entonces de nosotros también? Que como Abraham tengamos fe. Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios estableció, amado hermano, a Abraham como un modelo de vivir fe, de vivir la fe. Y por eso también el apóstol Pablo en el libro de Romanos lo llama Padre de todos los que creen, en Romanos 4:11. Padre de todos los que creen, hermano. Nadie, amado hermano, nadie jamás
ha sido declarado justo delante de Dios si no es por la fe. Por la fe, amado hermano, lo dice Gálatas 3:11. La fe verdadera, amado hermano, no es un suceso aislado en su manera de vivir, o no debe ser un suceso aislado en su manera de vivir. Es algo que debe perdurar en su vida cristiana hasta el fin. Y esto tiene que ver también con la perseverancia de los hijos de Dios, amado hermano. Sin importar lo que Satanás quiera hacer o pretenda hacer, para obstaculizar, la fe que salva jamás será destruida, o jamás debe ser, amado hermano, destruida. Cuando usamos la fe de una manera adecuada, amado hermano, esta establece una relación estrecha, una comunión especial con nuestro Dios. Y para terminar, hermano, quiero darle unos consejos sencillos. ¿Y cómo practicamos o aplicamos estos consejos? El primer consejo: escuche la voz del Señor. Escúchela. ¿Y cómo? Oración y lectura diaria de su palabra, amado hermano. Lectura diaria de su palabra. Otro consejo: obedezca lo que Él le dice con fe, amado hermano, con fe. ¿Pero cómo? ¿No? Saliendo muchas veces de nuestro lugar de comodidad, del lugar que nos da seguridad, hermano, perseverando. La fe sin obras, amado hermano, dice el libro de Santiago, es una fe muerta. Salgamos del lugar de comodidad, ¿cierto? Hermano, lo otro: dependa de Dios siempre por medio de la fe. Crea lo que dice el Señor por medio de su palabra, con fe, amado hermano. Actúe usted, amado hermano, según la fe. Así como estos héroes de la fe, usted también puede ser uno de ellos. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos.